Muy buenos días, hoy nos encontramos en el noticiero Una Sola Salud, en donde el día de hoy les tenemos una nota bastante importante, en donde nos adentramos un poco más en una temática que hoy en día nos sigue aquejando como población y por ende pone en alerta a las organizaciones competentes en lo que se refiere a la salud pública. Hoy en día sabemos que la salud urbana exhibe una mayor vulnerabilidad a medida que la población mundial se urbaniza en mayor número, pero no necesariamente de una manera que se sostenga ecológicamente, puesto que habitar en estas áreas urbanas muchas veces conlleva una mayor exposición a la contaminación del aire libre, aumento de temperaturas, falta de acceso a agua potable, aspectos que se presentan mayormente en países de medianos y bajos recursos, por lo cual aumenta en gran medida las probabilidades de contraer enfermedades infecciosas, entre las cuales podemos encontrar la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa de curso crónico, la cual hoy en día sigue siendo un desafío para todos los países del mundo. En el año 2019, la OMS nos manifestó que alrededor de 1.700 millones de personas se encuentran infectadas con este patógeno y que a lo largo de toda su vida, estos 1.700 millones de personas van a manifestar esta enfermedad. También nos mencionó que esta enfermedad, tristemente, es de las 10 principales causas de muerte en la población, superando al virus de inmunodeficiencia humana. El día de hoy no me encuentro solo, vamos a tener la colaboración con distintos expertos para que nos hablen un poco más acerca de esta temática. Bióloga Galilea Huertas, que nos hablará un poco acerca del patógeno que provoca esta enfermedad. Muchas gracias a mi compañero Javier por esa excelente presentación. Y bueno, a continuación les vamos a hablar un poco acerca de la estructura y las características de este agente, del agente Mycobacterium bovis, que como sabemos es uno de los muchos causantes de la enfermedad conocida como tuberculosis. Este agente es de forma basilar, es ácido alcohol resistente gram positivo, ligeramente curvado, con un tamaño de aproximadamente 0.2 a 0.7 por 1 a las 10 micras. Qué pequeño es, ¿verdad? También tiene su temperatura óptima de 37 grados centígrados, es un aerobio estricto, no posee movimiento ni la capacidad de generar esporas o cápsulas y es de crecimiento muy lento. También es importante mencionar que gracias a diferentes técnicas inmunológicas y de biología molecular se ha encontrado una gran similitud entre diferentes micobacterias causantes de tuberculosis. A estas micobacterias se les ha englobado en un complejo llamado M-tuberculosis, en las que están la Mycobacterium tuberculosis, africanum, pinnipedi, mycoti, caneti, bovis y caprae. El genoma de Mycobacterium bovis tiene más del 99.5% de identidad con el Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo, su tamaño se ha reducido debido a las deleciones, es decir, eventos considerados como únicos y unidireccionales en las bacterias. La recombinación genética en micobacterias es un evento sumamente raro, así como tampoco hay evidencias de translocación, duplicación e inversiones, posiblemente por el crecimiento tan lento de este agente. Y bueno, antes de despedirme como dato curioso, existen teorías que suponen el origen de estas micobacterias debido a la evolución de los patógenos, que no fue hace mucho tiempo, y que esto pasó con la aparición de los primeros homínidos en África. A continuación los dejo con mi compañero epidemiólogo, Abisai Borges. La tuberculosis se trata de una enfermedad infecciosa, como ya sabemos, causada por el microorganismo Mycobacterium bovis. Y para que ésta se pueda transmitir a otros individuos es obligatorio que el agente causal se ponga en contacto con la población susceptible de enfermar, mediante la denominada cadena de infección, que está constituida por el reservorio, la fuente de infección y un mecanismo de transmisión. Los agentes infecciosos se encuentran por lo general desarrollándose en los seres vivos, animales u hombres, denominándose reservorios cuando constituyen el medio habitual de vida del microorganismo y fuente de infección cuando constituyen un hábitat ocasional o a partir del cual pasan inmediatamente al huésped. El reservorio más importante de la enfermedad es el ganado infectado, es decir, aquel que tiene en su organismo de manera latente el bacilo, sin aquejar ningún síntoma o signo externo que lo pueda identificar. Únicamente cuando el animal sano infectado desarrolla la enfermedad es cuando se convierte en fuente de infección. La fuente de transmisión más importante son estos animales enfermos o asintomáticos que eliminan la bacteria al exterior a través de las secreciones y excreciones, el cual se transmite a los animales sanos directamente o a través de objetos contaminados como el suelo, agua, pasto y alimento. Por otra parte, la transmisión de Mycobacterium bovis al ser humano ocurre por la ingestión de leche no pasteurizada o derivados lácteos crudos, la inhalación por vía aerógena, ya sea a través del contacto con animales enfermos o aerosoles producidos en plantas de beneficio. Es por este motivo que la tuberculosis es una enfermedad de riesgo profesional para trabajadores rurales, ganaderos, veterinarios, trabajadores de la industria frigorífica, de laboratorios clínicos y carniceros. A continuación les presentaremos un
pequeño cortometraje, el cual fue realizado por nuestra compañera Carla Meneses. ¿Qué es la Mycobacterium bovis? La transmisión va a definir la ubicación y el espectro de las lesiones causadas por Mycobacterium bovis. La inhalación causa lesiones en la nasofaringe y el tracto respiratorio inferior, incluyendo pulmones y ganglios linfáticos. La vía de la ingestión de Mycobacterium bovis por medio de pastos, alimentos o agua contaminada causa lesiones en los ganglios linfáticos mesentéricos y en ocasiones lesiones en la pared intestinal. La vía de infección transplacentaria o intramamaria en la actualidad son poco comunes. La transmisión transplacentaria al feto probablemente se debe a una endometritis tuberculosa. La vía erógena debe considerarse como una vía común para la infección respiratoria y alimentaria en rumiantes domésticos y en seres humanos, y en la mayoría de los casos de tuberculosis bovina implican los pulmones y ganglios linfáticos respiratorios. El mecanismo de transmisión del bovino a los humanos puede ser mediante la inhalación o por ingestión de leche contaminada no pasteurizada. Con la transmisión por inhalación de aerosoles, la infección primaria ocurrirá en los alvéolos del pulmón. Por aerosoles, los bacilos entran y llegan a las vías respiratorias superiores y estas por medio de movimientos ciliares expulsan a la gente. Pero cuando esto no es suficiente, los bacilos llegan a las vías respiratorias bajas, como los bronquios, bronquiolos, pulmones y alvéolos. Al llegar ahí, el sistema inmune capta por medio de los macrófagos la presencia de la gente y lo fagocita e intenta destruirlo en su interior. Pero el bacilo tiene la capacidad de ser resistente a sus mecanismos y no es destruido. En su lugar, tiene la capacidad de multiplicarse hasta reventar el macrófago. Y los bacilos salen al tejido pulmonar, donde son captados por monocitos que los encapsulan, quedando en los pulmones y mientras estos en un estado asintomático manteniéndolos ahí encerrados. A las 2 semanas se genera una primera respuesta, cuando algunos bacilos pueden filtrarse y causar lesiones en el tejido. Por ello, se activa la hipersensibilidad retardada con linfocitos T que expresan la molécula CD4, que se une con los monocitos y macrófagos para evitar que se filtre algún bacilo, destruyéndolo e igual activando más macrófagos encapsulando a los bacilos, provocando una lesión localizada cuyas lesiones son provocadas por el sistema inmune y en el centro de ella ocurre necrosis, creando un ambiente anaerobio evitando la reproducción del bacilo. Estas lesiones son conocidas como tubérculos y pueden estar cicatrizadas o calcificadas, dependiendo del sistema inmune del individuo. A pesar de todo lo anterior, pueden quedar bacilos latentes. Por lo que si el sistema inmune baja, estos bacilos pueden salir y multiplicarse mientras que los monocitos, linfocitos y macrófagos intentan encapsularlos, provocando mayor número de lesiones y tamaño, pudiendo llegar a los bronquios. En este momento el individuo se vuelve un foco de infección. En los bronquios se pueden generar cavernas rellenas de bacilos, provocando una afección pulmonar más extensa y también pueden llegar a los vasos sanguíneos y diseminarse en cualquier otro órgano. La excesiva cantidad de bacilos multiplicándose e invadiendo hace que los macrófagos se dirijan a los ganglios locales, la zona ileal y paratraqueal, para que estos los destruyan, pero en su lugar estos aprovechan y se diseminan a través del sistema linfático, provocándole una inflamación y síntomas compresivos de las vías respiratorias. Entonces, el agente no es lo que provoca el daño directo, sino la respuesta inmune, lo que causa al tratar de detenerlo con los macrófagos y a sus mecanismos, que son las interleucinas 1 y 6 y el factor necrótico tumoral alfa. Y como este no puede ni con ayuda de los monocitos, se emplea el linfocito T CD4, que con las linfocinas e interferón gamma causan la destrucción del bacilo, pero dañando incluso al órgano en sí. La signología de la tuberculosis en bovinos suele ser de curso crónico y los síntomas pueden tardarse meses o años en aparecer. Generalmente se manifiestan signos inespecíficos, caída de la producción lechera y deterioro del estado general de la salud del animal. Los signos clínicos pueden manifestarse durante la enfermedad, son muy variados, al igual que la variedad de lesiones que se pueden observar: debilidad progresiva, pérdida de apetito y de peso, fiebre fluctuante, tos seca o intermitente, aceleración de la respiración y dificultad para respirar, sonidos anormales de la auscultación, hipercusión, ganglios linfáticos grandes y prominentes, especialmente los retrofaringos, y a la larga la muerte. En humanos puede provocar síntomas más graves como derrame pleural, debido a la obstrucción de los plexos venosos, obstrucción traqueal por las lesiones del sistema inmune que inflaman los tubos bronquiales, o un ganglio inflamado que puede comprimir desde la tráquea y limitando el flujo de aire. Todo depende del sistema inmune y la carga de bacilos, pero ¿qué pasa si se debilita y se reactiva la tuberculosis o tuberculosis secundarias? La reactivación traerá una diseminación generalizada en ambos pulmones, pero ahora en los ápices pulmonares y en las porciones superiores de los lóbulos inferiores. En el sistema inmune volverá a combatirlos, lesionando aún más el órgano, incrementando las manifestaciones clínicas, como es la tos y las expectoraciones. Y estas pueden provocar tos ya con estrías de sangre o completamente sanguinolentas, debido a que empieza a dañar vasos sanguíneos rompiéndolos. Si se incrementan las cavernas en el pulmón, hay más probabilidad de entrar a un cuadro de neumonía tuberculosa, que se manifiesta con disnea, fiebre, anorexia,
sudores nocturnos y pérdida de peso, y como la lesión pulmonar se vuelve más severa, hay riesgo de reinfección por otras bacterias. Las manifestaciones extrapulmonares, por otro lado, si la diseminación llega a nivel de la glándula suprarrenal, debe causar una insuficiencia suprarrenal provocando una hipotensión y una tendencia a la baja de sodio. Otros síntomas son poliuria, disuria, hematuria, piuria, orquitis, estrechamiento de uréteres por la inflamación, y con esto la orina puede regresar al riñón provocando hidronefrosis que va a dañar al glomérulo y a la larga puede provocar una insuficiencia renal crónica. Y en el aparato reproductor femenino puede haber dolor pélvico crónico, endometritis, y esto puede provocar infertilidad en las cicatrices que tendría el endometrio. En el sistema digestivo, los lugares afectados son el ilion, ciego y recto, provocando dolor abdominal, diarrea, obstrucción, sangrado, tumor abdominal y fístulas. La tuberculosis igual daña huesos, rodillas, columna y cadera. Las meninges, corazón, ganglios linfáticos es el órgano donde se asienta la infección, pudiendo provocar una adenitis tuberculosa en los ganglios cervicales y supraclavicular, que puede provocar fístulas, ulceración y sangrado. A continuación, nos comunicaremos con el químico Omar Sauri, el cual nos va a platicar acerca de cómo podemos llegar a diagnosticar esta importante enfermedad. Uno de los métodos para el diagnóstico de tuberculosis bovina señalados en la norma oficial mexicana 056 es por el método de histopatología, por medio de las tensiones de hematoxilina y eosina contrastada, para identificar lesiones características de tuberculosis, y por la tinción de Seals-Milken para identificación de bacilos ácido alcohol resistentes. Bueno, cuando nos llegan las muestras que vamos a analizar de tuberculosis bovina, llegan con este etiquetado característico que es de la Campaña Nacional contra Tuberculosis Bovina, en donde vienen los datos del animal y los tejidos que se van a analizar. Principalmente son linfonodo y pulmón, pero pueden llegar a otras vísceras si hay lesiones granulomatosas. Ok. Bueno, ahora vamos a proceder a la inspección macroscópica del tejido para poder identificar en qué sección vamos a agarrar para hacer el corte. Bueno, como podrán ver, en este tejido podemos ver que hay lesiones granulomatosas muy evidentes. Y pues aquí vamos a laminar para seleccionar una parte que vamos a meter a procesar, que es en la que nos basaremos para hacer el diagnóstico. Ya que seleccionamos nuestra muestra, la colocamos en este cassette amarillo que nos sirve para identificar que esta muestra es de tuberculosis. Esta muestra se va a procesar en este equipo, que es un instrumento, en donde va a pasar en cada una de las estaciones. Bueno, como resultado tendremos este cubo de parafina donde ya está el tejido que vamos a analizar. Una vez que tenemos este cubo, vamos a hacer un corte fino, en donde posteriormente vamos a colocarlo en un portaobjetos y lo vamos a pasar al tren de tinción de hematoxilina y eosina contrastada. Y otro mismo corte de este mismo tejido va a pasar al tren de tinción de Seals-Milken para la identificación de bacilos ácido alcohol resistentes. Y como resultado de las tinciones vamos a obtener dos laminillas, una de hematoxilina y eosina y una de Seals-Milken. Esta nos va a servir para identificar las lesiones y las características celulares, y esta para identificar los bacilos. Bueno, una vez ya hecho el análisis de los dos cortes, tanto la tinción de hematoxilina como la de Seals-Milken, podemos determinar que en este caso las lesiones encontradas en los dos tejidos son compatibles con tuberculosis bovina. Por último, pero no menos importante, tenemos a las dos personas que cierran el día de hoy. El primero es el epidemiólogo José Enrique Valdés, que nos va a hablar un poco acerca de las estadísticas que rodean esta enfermedad. Y también tendremos a la reportera Ana Karen, la cual nos va a platicar sobre el control y prevención de esta enfermedad. Para el estado de Yucatán, la campaña de control y erradicación de la tuberculosis bovina inició en 1996, cuando se hizo un barrido en el estado de Yucatán. Eso significa que se fue realizando diferentes estudios y detección de los casos de tuberculosis,
y ahí donde pudimos obtener información de que también estaba presente en el estado de Yucatán. Para el 2005, la península, Campeche, Quintana Roo, pero sobre todo Yucatán, si estamos hablando a un nivel local, fue acreditado como estado modificado, que es una clasificación que pone el Departamento de Agricultura de Estados Unidos a las diferentes zonas de México, que les permite poder exportar la carne de ganado bovino, pero que para que se pueda realizar debe contar con una prueba negativa a la tuberculosis bovina, o bien, si es un hato que es libre de tuberculosis, se puede exportar sin necesidad de una prueba. Nacional podemos contar con la norma oficial mexicana, la 031 SO de 1995, la cual nos describe cuáles van a ser los manejos y los protocolos para el control, la detección de esta enfermedad, que puede ir desde cuarentena hasta incluso el sacrificio de cabezas de ganado. En el ámbito internacional podemos mencionar, por ejemplo, a la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias, que en conjunto con la Organización Mundial de Sanidad Animal han hecho diferentes protocolos y manejos para poder combatir la tuberculosis. En literatura como tal, no existe información que nos pueda indicar sobre recientes brotes en México. Sin embargo, existen muchísimos estudios de diferentes años, e incluso algunos que solamente tienen 2 o 3 años de antigüedad, que nos indica que la enfermedad está presente en México. 70% de los casos que se presentan en Estados Unidos de tuberculosis es provocado por Mycobacterium bovis, a diferencia de las otras especies del mismo género, de las cuales este 70%, la gran parte de los casos tienen su origen en México. Después del 2010 a 2013, en el estado de Jalisco también se realizaron lo que es el análisis de datos que ya tenía la Secretaría de Salud. Estos casos fueron 120 que ya eran positivos en humanos con presencia de Mycobacterium bovis. ¿Estos qué significa? Que no solamente a nivel internacional, con otros países están enfrentando un gran reto sanitario para el control de la tuberculosis. México también tiene un gran reto, sin embargo ha llevado muy buenos manejos y estrategias para su control. La prevención de la tuberculosis bovina debe empezar desde el momento en que ingresan nuevos animales al predio, por lo que es importante asegurarse de que estos animales sean comprados en establecimientos certificados como libres de tuberculosis. Aún así, estos animales deben pasar por un periodo previo de cuarentena en el cual se les aplicará una prueba tuberculínica. Una vez que se hayan identificado a las vacas enfermas, se deben separar de las sanas para evitar que se compartan los bebederos y las áreas de pastoreo. En el caso de las crías, cuando éstas sean separadas de las madres, si es el caso, deberán consumir calostro de vacas sanas para luego ser alimentadas con leche en polvo o hervida. Además de las medidas anteriormente señaladas, los animales infectados deberán ser llevados a plantas de beneficio o rastros. Y en cuanto al personal, es importante que se les haga un examen preventivo, ya que ellos están en estrecho contacto con los animales. De igual forma, estos no deben de consumir ni leche cruda ni sus subproductos. Esta problemática es muy importante, puesto que, como mencioné al principio del mismo, hoy en día sigue siendo un desafío para muchísimos países. Y que desafortunadamente muchas veces la ignorancia es uno de los principales factores que permiten que esta problemática llegue más. Nosotros, como médicos veterinarios, tenemos esa responsabilidad de prevenir y controlar esta enfermedad, puesto que en nuestra ley existen diversas normas que nos dan de manera clara y nos permiten saber qué hacer en ese momento, como se encuentra la NOM número 031, que nos da muchísimos detalles acerca de esta problemática, y también debemos tener en cuenta que no solamente nos cuidamos a nosotros mismos, cuidamos a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro padre o a nuestra madre, al vecino de enfrente o al vecino de al lado. Esa es la responsabilidad que tenemos como médicos veterinarios: seguir las reglas, controlar, prevenir e informar a la gente que menos sabe.